Bienvenidos a este Deep Dive. Hoy, nos metemos de lleno en el análisis de una figura política actual y esa afirmación suya, tan repetida, de ser un pacificador. Sí. Vamos a contrastarla con acciones concretas, documentadas. Las fuentes que usamos, hay que decir, ofrecen una visión bastante crítica de esa retórica. Ajá. La misión, pues, es intentar desentrañar qué hay detrás de esa promesa de paz. Y el punto de partida es esa frase suya. Soy el único presidente en décadas que no ha iniciado una guerra. Vamos a mirarlo con lupa. Exacto. El análisis que hemos revisado se enfoca justo en eso, ¿no? En cómo ciertas acciones, ya sean militares o políticas comerciales, pues parecen chocar un poco con esa narrativa, Claro. generando efectos a nivel global. Por ejemplo, las fuentes hablan de un aumento importante, lo cifran en un 66%, de bombardeos con drones comparado con la administración anterior. Un 66%. Es bastante. Sí. Son datos del Bureau of Investigative Journalism y también señalan, la expansión de operaciones militares en África. Y no podemos olvidarnos del asesinato del general iraní Qasem Soleimani. Eso fue en 2020, ¿verdad? El análisis recalca que esa acción casi nos lleva a un conflicto directo con Irán. Correcto. Según la perspectiva de estas fuentes, fue un momento de tensión, máxima, que, difícilmente encaja en un discurso de pacificación activa. Ya. Y luego, en lo diplomático, están los famosos acuerdos de Abraham, esos pactos entre Israel y algunas naciones árabes. Sí, que se celebraron mucho en su momento. Se celebraron, sí, pero el análisis critica que ignoraron por completo la cuestión palestina. Lo cual, visto ahora, pues parece relevante, ¿no? Exactamente. El análisis como que conecta esa omisión con la dificultad para lograr una estabilidad real y duradera. La escalada de violencia en Gaza, con esas cifras terribles, más de 35.000 muertes, según se indica desde octubre de 2023, pues contrasta mucho con la idea de una paz que se construye ignorando uno de los núcleos del conflicto. Eso argumenta el material que manejamos. Y hablando de conflictos y de promesas, está esa de acabar la guerra en Ucrania en 24 horas. Una afirmación muy llamativa. Mucho. Aunque el análisis destaca que no hay un plan detallado conocido que la respalde, ¿no? Sí, las fuentes lo presentan más bien como, una declaración de intenciones, pero sin una hoja de ruta clara. Y eso, claro, genera escepticismo sobre si es viable o qué significa realmente. Vale. Cambiemos al terreno económico, que es otro pilar fuerte del análisis. La propuesta de un arancel universal del 10% y uno específico del 60% a China. Ahí entramos en cifras importantes. Sí. El Peterson Institute for International Economics, que citan las fuentes, calcula un impacto considerable. Calculan que podría significar un coste indirecto de unos $1.700 al año por hogar estadounidense. Más o menos. Casi nada. Pero el análisis va más allá del impacto interno, ¿eh? ¿Recuerda cómo los aranceles anteriores, los de 2018 a 2020? Sí. Pues ya supusieron un coste estimado, según la Brookings Institution, de $316.000 millones para consumidores y empresas en Estados Unidos. Una barbaridad. Y provocaron represalias, claro, que afectaron mucho a la agricultura, costaron unos 27.000 millones, y además generaron inflación y un caos logístico a nivel mundial. O sea que el análisis argumenta que esas políticas, aunque se presentaran con un enfoque nacional, tuvieron repercusiones mucho más amplias. ¿Cómo detalla esa conexión global? Pues mira, la fuente conecta directamente la retórica comercial, digamos agresiva, y las tensiones geopolíticas, por ejemplo, con Irán. Ajá. Con consecuencias muy tangibles. Menciona el cierre intermitente del estrecho de Hormuz, que es vital para el petróleo. Como un factor que ayudó a que el precio del barril Brent superase los $120-125. Y ojo, también señala que los costes del transporte marítimo se multiplicaron casi por 3, un factor de 2,7 desde enero de 2025. Increíble. Un efecto dominó clarísimo en la economía. Totalmente. Y ese clima de tensión se refleja en otros indicadores globales según este análisis. Sí. Cita datos del CIPRI, el Instituto de Estocolmo, que para 2025 mostraban un aumento del gasto mundial en defensa, hasta el 3,2% del PIB global. ¿Y antes cuánto era? Pues veníamos de un 2,1%. Es una subida notable. Ya lo creo. Y en otro frente, el migratorio,
El material recuerda la política de separación de familias en la frontera sur. Durante el primer mandato. Citan datos del Department of Homeland Security. Más de 14.000 niños afectados. Entendido. Así que, resumiendo un poco, la imagen esta de pacificador que proyecta esta figura política, según el análisis que hemos revisado, pues choca bastante con datos que apuntan a inestabilidad económica, tensiones geopolíticas, digamos exacerbadas, y un aumento del gasto militar global. Sí, Hay una metáfora en las fuentes que es muy gráfica, ¿no? para describir el impacto económico. Sí, es muy potente. La del cirujano que presume de no haber usado el bisturí para empezar una guerra, pero que, según esta visión crítica, amputó la economía mundial con una motosierra. Uf, qué imagen. Sí. El análisis concluye que, vamos, lejos de la paz, lo que se habría generado es una mayor fragmentación global y tensiones crecientes. Deja una pregunta en el aire, entonces. Exacto. El análisis nos invita a reflexionar. A ver, si estas acciones y sus consecuencias, las que están documentadas, se presentan bajo el paraguas de la paz, ¿cómo nos obliga eso a redefinir lo que entendemos por estabilidad y conflicto en la política internacional? Buena pregunta. Y también, ¿cuáles son los costes reales, más allá de los dólares y los euros, de este enfoque tan unilateral? Siempre según la perspectiva analizada, claro. Es una cuestión interesante para seguir pensando.